El circo Estrella Roja llegó a Madrid en una fría noche de noviembre. Entre sus integrantes destacaba Lerch, un payaso que cautivaba a todos con sus trucos de magia y su aparente carisma. Lo que nadie sabía era que detrás de ese maquillaje blanco y esa nariz roja se ocultaba una entidad demoníaca ancestral que se alimentaba del sufrimiento de los niños. Lerch medía casi 2 metros, vestía un traje multicolor con manchas de sangre que solo los niños podían ver. Su rostro, pintado de blanco, ocultaba cicatrices profundas y quemaduras infernales. Ante los adultos, mostraba una sonrisa dulce y ojos brillantes, pero cuando miraba a los niños, sus ojos se tornaban negros como el abismo y su sonrisa se transformaba en una mueca grotesca llena de dientes afilados. La primera víctima fue el pequeño Carlos, de apenas 7 años. Lerch lo atrajo con un truco de magia donde hacía aparecer caramelos de colores brillantes. Le prometió enseñarle el secreto detrás del truco si lo acompañaba a su camerino. Una vez allí, el payaso reveló su verdadera naturaleza. Las paredes del camerino se transformaron en carne pulsante, y el suelo se cubrió de un líquido viscoso y ardiente emoticono cara de disgusto / gist, YouTube, con /. El ritual comenzó con Lerch arrancando la inocencia del niño, alimentándose de su miedo y dolor. Sus instrumentos que parecían ser juguetes de circo pero en realidad eran herramientas de tortura demoníaca. Los gritos de Carlos fueron tapados por el eco de la risa macabra dentro del camerino. Durante las siguientes semanas, más niños desaparecieron. Lerch perfeccionó su técnica de cacería. A veces usaba globos que hipnotizaban a sus víctimas, otras veces repartía dulces malditos que hacían que los niños lo siguieran voluntariamente. Cada muerte era más cruel que la anterior, y el poder del demonio dentro de él crecía con cada alma infantil que consumía. La policía estaba desconcertada. No había pistas, no había testigos adultos, y los pocos niños que habían visto algo estaban demasiado aterrorizados para hablar. Los padres comenzaron a notar patrones, todos los niños mencionaban al payaso Lerch antes de desaparecer, todos hablaban de sus increíbles trucos de magia y sus deliciosos dulces. María, una madre cuyo hijo fue la víctima número 12, comenzó a investigar por su cuenta. Descubrió antiguos registros de casos similares en otras ciudades, siempre relacionados con circos itinerantes. Las desapariciones seguían un patrón ritual, y los pocos cuerpos encontrados mostraban signos de torturas imposibles de realizar por un ser humano. La ciudad se sumió en el terror. Los parques infantiles quedaron desiertos, las escuelas aumentaron su seguridad, y los padres no dejaban a sus hijos solos ni un momento. Pero Lerch era paciente, y su hambre de almas inocentes era insaciable. Cada nueva víctima fortalecía el vínculo entre el payaso y las fuerzas demoníacas que lo poseían. Los padres de las víctimas comenzaron a reunirse en secreto. María, quien había perdido a su hijo Lucas, compartió sus descubrimientos con otros padres afectados. Entre ellos estaba Antonio, un ex sacerdote que había abandonado los hábitos años atrás, pero que reconocía las señales demoníacas en los acontecimientos. Durante una de estas reuniones, una anciana gitana llamada Carmen se presentó ante ellos. Su rostro arrugado mostraba el peso de un conocimiento ancestral. Les habló de una antigua profecía sobre un demonio que se alimentaba de la inocencia de los niños, tomando la forma de aquello que más confianza les inspiraba. Les explicó que el payaso no era más que un recipiente, un portal entre nuestro mundo y el inframundo. Carmen les reveló que cada asesinato no solo alimentaba al demonio, sino que también fortalecía una puerta dimensional que permitiría a las criaturas del inframundo cruzar a nuestro mundo. Los padres necesitaban actuar antes de que se completara el ritual con la víctima número 23, número que representaba la culminación del ritual demoníaco. La anciana les proporcionó antiguos grimorios y artefactos sagrados que servirían para combatir al mal. Les enseñó rituales de protección y les advirtió que enfrentarían no solo al payaso, sino a las fuerzas del inframundo que lo protegían. Mientras tanto, Lerch continuaba su macabra labor.
Su siguiente víctima fue Ana, una niña de 8 años. La atrajo con un espectáculo de marionetas donde los títeres cobraban vida real. La pequeña, fascinada por el show, no notó cómo las sombras a su alrededor se movían de forma antinatural, ni cómo el aire se volvía cada vez más denso y sulfuroso. El payaso la llevó a su guarida, un espacio entre dimensiones que se ocultaba tras la fachada del camerino del circo. Allí, las paredes sangraban y los gritos de las víctimas anteriores aún resonaban como un eco eterno. Ana se convirtió en la víctima número 19, y su muerte fue particularmente brutal, involucrando rituales que desafiaban a la naturaleza. Los padres, guiados por Carmen, comenzaron su preparación. Antonio recuperó su fe y bendijo las armas que utilizarían, dagas consagradas con sangre de mártires, agua bendita mezclada con sal de los 7 mares, y amuletos forjados con metales sagrados. María aprendió antiguos conjuros de protección, mientras otros padres se entrenaban en combate contra fuerzas sobrenaturales. La policía, mientras tanto, seguía sin pistas concretas. Los pocos oficiales que se acercaron demasiado a la verdad terminaron enloqueciendo o desapareciendo misteriosamente. La ciudad entera parecía estar bajo una nube de oscuridad sobrenatural, y los niños que aún no habían sido víctimas tenían pesadillas con un payaso de sonrisa diabólica. La investigación de los padres los llevó a descubrir una red de túneles subterráneos bajo el circo, antiguos pasadizos que conectaban con catacumbas olvidadas de Madrid. En estas profundidades, encontraron evidencias perturbadoras, altares de sacrificio manchados de sangre, símbolos demoníacos grabados en las paredes y juguetes rotos pertenecientes a las víctimas. Lerch, consciente de que estaban tras su pista, intensificó sus cacerías. Sus métodos se volvieron más audaces y crueles. Comenzó a usar una música hipnótica que solo los niños podían escuchar, una melodía que los atraía irremediablemente hacia él. La víctima número 20 fue Javier, un niño de 6 años que sucumbió a esta llamada sobrenatural. El ritual de muerte de Javier fue presenciado accidentalmente por María, quien había seguido el rastro de la música. Oculta en las sombras, vio cómo el payaso se transformaba, su piel se agrietaba revelando escamas negras, sus dedos se alargaban convirtiéndose en garras, y su boca se expandía mostrando múltiples hileras de dientes afilados. El proceso de tortura y muerte fue tan horrible que María tuvo que morderse el puño para no gritar y delatarse. La siguiente víctima, Laura, número 21, fue atraída por globos que flotaban contra el viento. Estos globos contenían las almas de los niños anteriores, atrapadas en una eternidad de sufrimiento. Cuando la niña los tocó, las almas gritaron en agonía, pero ya era demasiado tarde para ella. Lerch la arrastró a su dimensión de pesadilla, donde el dolor se multiplicaba infinitamente. Los padres, preparándose para el enfrentamiento final, realizaron rituales de protección bajo la guía de Carmen. La anciana les advirtió que el poder del payaso aumentaba con cada muerte, y que las fuerzas del inframundo estaban cada vez más cerca de cruzar a nuestro mundo. Les enseñó a reconocer las señales, el aire que se volvía espeso y caliente, las sombras que se movían por sí solas, y el olor a azufre que precedía a la aparición de las criaturas demoníacas. Antonio, utilizando su conocimiento teológico, descubrió que el ritual requería específicamente 23 almas de niños para completarse. Cada alma representaba un sello en la puerta dimensional. Y con la muerte del 23º niño, el portal se abriría completamente, permitiendo que el infierno se desbordara en la tierra. Con solo una víctima más para completar el ritual, los padres decidieron que era el momento de actuar. Armados con los artefactos sagrados y protegidos por los conjuros de Carmen, se adentraron en los túneles bajo el circo. El aire era denso y caliente, y las paredes parecían pulsar con vida propia. El primer encuentro con las fuerzas del inframundo fue brutal. Criaturas deformes, mezcla de sombras y carne putrefacta, emergieron de las paredes. Sus gritos resonaban como el llanto de 1000 almas torturadas.
Antonio, empuñando una cruz bendecida con la sangre de los mártires, logró mantener a raya a las primeras oleadas de demonios. María, quien había memorizado los conjuros más poderosos, enfrentó a un grupo de espectros que tomaban la forma de los niños asesinados. Estas apariciones intentaban confundirlos y quebrar su voluntad, pero el amor por sus hijos perdidos era más fuerte que cualquier engaño demoníaco. La batalla se intensificó cuando llegaron a la guarida principal de Lerch. El espacio se distorsionaba de formas imposibles, y la realidad se doblaba sobre sí misma. El payaso los esperaba, su forma alternando entre su disfraz circense y su verdadera naturaleza demoníaca. Su risa, antes jovial, ahora era un sonido que helaba la sangre. Los padres se enfrentaron a él en un combate sin igual. Lerch podía manipular el espacio a su voluntad, aparecer y desaparecer a placer, y cada herida que le infligían se curaba instantáneamente. Las paredes de la guarida comenzaron a sangrar, y del suelo emergieron manos espectrales que intentaban arrastrar a los padres al inframundo. Carmen, recitando antiguos conjuros, logró crear un círculo de protección que limitaba los poderes del payaso. Antonio, usando el agua bendita mezclada con sal de los 7 mares, comenzó a debilitar la conexión entre el demonio y su recipiente mortal. María, empuñando una daga consagrada, buscaba el momento preciso para asestar el golpe final. La batalla alcanzó su clímax cuando Lerch, en un último intento desesperado, abrió parcialmente el portal al inframundo. Criaturas de pesadilla, seres de pura maldad y horror, comenzaron a emerger. Los padres lucharon no solo por vengar a sus hijos, sino por evitar que el mundo entero cayera en las garras del infierno. En el momento más crítico de la batalla, María recordó las palabras de Carmen sobre el punto débil de todo demonio, su conexión con el recipiente mortal que habitaba. Mientras Antonio y los demás padres contenían a las criaturas infernales, María se abrió paso hacia Lerch. El payaso, en su arrogancia, había subestimado el poder del amor de una madre. María, empuñando la daga sagrada y recitando el conjuro final que Carmen le había enseñado, logró atravesar las defensas demoníacas de Lerch. La hoja bendecida se hundió en el punto exacto donde el corazón humano del payaso aún latía, el último vestigio de su humanidad. El grito que emergió de Lerch fue un sonido que no pertenecía a este mundo. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, revelando la verdadera forma del demonio que lo habitaba. Las almas de los niños asesinados, liberadas de su prisión, emergieron como luces brillantes que ascendieron hacia el cielo. El portal al inframundo comenzó a colapsar, arrastrando consigo a todas las criaturas demoníacas. Los túneles temblaron y las paredes de carne viva se desmoronaron. Los padres, guiados por Carmen, corrieron hacia la salida mientras el mundo de pesadilla se desvanecía tras ellos. En la superficie, el circo Estrella Roja se había convertido en cenizas. La ciudad de Madrid despertó de lo que parecía haber sido una pesadilla colectiva. Los cuerpos de los niños fueron finalmente encontrados y pudieron recibir un entierro digno. Los padres, marcados para siempre por su batalla contra el mal, formaron una sociedad secreta dedicada a proteger a los niños de otras amenazas sobrenaturales. Carmen les advirtió que, aunque habían derrotado a este demonio, existían otros males antiguos que acechaban en las sombras. María, mirando una fotografía de su hijo Lucas, supo que aunque nada podría devolverle a su pequeño, al menos había evitado que más familias sufrieran el mismo destino. El sacrificio de los 22 niños no había sido en vano, su tragedia había impedido que el infierno se desatara en la tierra. La ciudad poco a poco volvió a la normalidad, pero los padres que participaron en aquella batalla nunca olvidarían la verdadera naturaleza del mal que acecha en los lugares más insospechados, oculto tras una sonrisa amable y promesas de diversión. Si te ha gustado este vídeo no olvides de darle like, dejarnos un mensaje diciéndonos qué te ha parecido la historia, y ya que estás, suscribirte a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificación para enterarte el primero de nuestras historias.